El viento del desierto siempre traía consigo un polvo fino, rojizo, que se pegaba a la piel como si intentara tatuar la historia de aquella frontera indomable. En el pequeño asentamiento de Dry Creek, perdido entre colinas secas y yucas retorcidas, ese polvo flotaba entre las casas de madera y los establos mal armados, como un recordatorio constante de que allí nada era fácil, nada era limpio y nada era completamente justo. Fue entre ese polvo y ese silencio tenso que apareció la joven apache paralítica. Una muchacha que apenas podía mantenerse sentada sin esfuerzo, con los brazos tensos como cuerdas, tratando de sostener su propio peso. La arrastraron hasta el centro del pueblo en un pequeño carro, atada con una cuerda deshilachada que no habría contenido ni a un niño. No hizo falta más. A su cuerpo no le respondía del todo guay su espíritu. Su espíritu luchaba, pero incluso el espíritu más fuerte tiene límites cuando se enfrenta a semanas de dolor, hambre y movimiento forzado. A los colonos la observaron desde los porches, apoyados contra barandales rotos o desde detrás de ventanas polvorientas. Algunos chasquearon la lengua, otros fruncieron el ceño. La mayoría simplemente apartó la mirada. ¿Qué se supone que hagamos con ella?, preguntó alguien. Nadie respondió. En el alguacil, un hombre con bigote grueso y ojos cansados, se pasó la mano por la frente y miró a su alrededor. Los soldados la dejaron aquí después de la redada contra los renegados de las colinas, explicó con desgana. Dicen que ya no les sirve, que ya no puede caminar. En la frase cayó como un hachazo. Ya no les sirve, como si fuera una herramienta quebrada, como si su valor hubiera estado en su capacidad de correr, pelear o escapar. La muchacha alzó el rostro con dignidad, apretando los dientes hasta que el dolor le tensó la mandíbula. No mostraría miedo. Si esos hombres esperaban ver a una mujer rota, tendrían que mirar un poco más profundo. No la podemos dejar aquí, respondió otra voz desde el fondo. ¿Quién va a mantenerla? ¿Quién va a cuidarla? Si no puede moverse, solo será una carga. Los murmullos crecieron como una nube de moscas. No la quiero en mi establo. No puede trabajar. No puedo alimentarla. Bastante tengo con mi familia. Los apaches siempre traen problemas. En cada frase era un disparo invisible que impactaba directamente en su orgullo. Pero Neyland, porque ese era su nombre, aunque nadie allí lo sabía, no reaccionó. Mantuvo la cabeza firme, los ojos encendidos, detrás del cansancio. Si la querían despojada de humanidad, no se lo concederían. La discusión subió de tono. Algunos proponían dejarla en las afueras del pueblo, otros sugerían mandarla a otro asentamiento. Alguien incluso comentó que lo más piadoso sería darle una muerte rápida. El alguacil mandó callar a ese hombre, pero no lo hizo porque fuera una crueldad. Lo hizo porque habría causado problemas. Neyland observaba, callaba y esperaba. No entendía todas las palabras, pero entendía los gestos, los tonos, la dirección de las miradas. Para ella, el silencio ajeno era más elocuente que cualquier idioma. Sabía quién estaba a favor de dejarla morir y quién, aunque callado, sentía vergüenza. Pero vergüenza nunca es acción. El sol caía a plomo cuando el alguacil, ya desesperado, levantó las manos. Ya necesitamos decidir qué hacer con ella. Los soldados dijeron que ya no volvamos a llevarla, así que alguien tendrá que hacerse responsable. ¿Algún voluntario? Un silencio espeso, casi sólido, cayó sobre la calle principal. Nadie avanzó. A nadie dijo yo. Nadie miró a la mujer en el carro con un mínimo de respeto. Y sin embargo, Neyland no lloró. Ann no pediría piedad. Ann no rogaría. Ann sí. Su destino era ser abandonada en un pueblo enemigo que no sabía qué hacer con una mujer inmóvil. Entonces, enfrentaría ese destino con él mismo. Fuego interno que un día la llevó a liderar a los jóvenes de su clan en los entrenamientos de caza,
a la mujer que nadie quería, la mujer que consideraban inútil. Respiró hondo y clavó la mirada en el cielo abrasador, como si allí arriba aún hubiera algo que defender. Su historia aún no había terminado todavía. Non-Dry Creek siempre había sido un pueblo de paso, un lugar donde las caravanas llegaban polvorientas y salían con un cansancio que ni el descanso lograba borrar, entre comerciantes, tramperos y forasteros silenciosos. Había un hombre que solo se veía cada 2 o 3 meses, Elias Hart, el ganadero solitario del Valle del Oeste. Esa mañana, Elias había bajado al pueblo simplemente para comprar sal, una bobina de cuerda nueva y medicinas para sus caballos. Nada, él no buscaba problemas ni historias ajenas. Vivía apartado justamente para eso. Pero el destino, o el desorden de Dry Creek, tenía otros planes cuando cruzó la calle principal. Notó de inmediato el círculo de gente, los murmullos inquietos, la tensión que flotaba como el olor del metal caliente antes de un disparo. Y entre ese círculo, vio a la mujer apache en el pequeño carro Elias. No era un hombre que se impresionara fácilmente. Había visto muerte, incendios, tormentas que parecían querer devorar la tierra misma. Había perdido a su esposa hacía años, y desde entonces su vida se reducía a cuidar del ganado y a sobrevivir de manera honesta. Pero había algo en aquella escena que le revolvía el estómago. No fue la parálisis evidente de la mujer. No fue su piel herida, ni su cabello cubierto de arena. Summer, una mirada que no pedía ayuda, ni perdón, ni esperanza. Era una mirada firme, una chispa que parecía decir: no necesito nada de ustedes, ni siquiera su lástima. Esa clase de fuerza, Elias la había visto pocas veces en su vida. ¿Qué pasa, Equi?, preguntó al alguacil cuando finalmente se acercó. El alguacil suspiró con alivio al reconocerlo. Arth, justo a tiempo. Tenemos un problema que resolver. Los soldados dejaron a esta apache en el pueblo después de una redada. Está paralizada. Dicen que ya no sirve, que no volverán por ella. Elias observó más de cerca. La muchacha debía tener poco más de 20 años. No movía las piernas, pero sus brazos se tensaban como los de una pantera acorralada. Una cuerda le rodeaba la cintura, no para evitar que escapara, sino para evitar que cayera del carro. Una indignidad innecesaria. ¿Y qué piensan hacer con ella?, preguntó Elias. Aunque ya sospechaba la respuesta, los colonos empezaron a quejarse de nuevo, repitiendo lo que él ya había escuchado antes de acercarse, aunque no podían mantenerla. Que era peligroso, que era inútil, que no era responsabilidad suya. Elias escuchó las voces entrelazándose como un enjambre de avispones. Cada frase era más desalmada que la anterior. Necesitamos a alguien que se haga cargo, insistió el alguacil. Alguien que la lleve a otro lugar, tal vez a un rancho o a un territorio apache. Si pueden acordarlo. Elias cruzó los brazos y desvió la mirada. No tenía tiempo para eso. No tenía energía. No tenía intención de involucrarse. La vida le había enseñado que cada vez que uno intentaba ayudar, las cosas se complicaban. Pero entonces la mujer apache lo miró directamente. No fue un ruego, no fue un agradecimiento anticipado. Fue una mirada que decía: Ambe, ¿quién soy? Una persona, no un problema. Y si no vas a darme un destino digno, entonces no me mires. Elías sintió un golpe en el pecho. Durante años había vivido en silencio, refugiado en una soledad cómoda, evitando cargar con nada ni nadie. Pero aquello era demasiado incluso para él. El desprecio de los demás, la indiferencia, la falta de compasión. Y esa mujer ahí, manteniendo la dignidad, con una fuerza casi dolorosa. ¿Nadie?, preguntó Elías, mirando a los presentes. ¿Nadie es capaz de hacerse responsable? Silencio. La muchacha sostuvo su mirada, desafiante, sin parpadear. Elías respiró hondo. Sabía que lo que iba a decir cambiaría su vida.
no porque la conociera, no porque le debiese algo, sino porque era lo correcto, porque, en un mundo como ese, alguien tenía que poner un límite, y entonces, con una firmeza que sorprendió incluso a quienes lo conocían, Elías pronunció las palabras que romperían la quietud del pueblo. Entonces, ella es mía. Algunos abrieron la boca en shock, otros murmuraron que estaba loco. La mujer apache entrecerró los ojos, sin entender del todo, pero sabiendo que el mundo acababa de girar hacia un rumbo inesperado. Y así, con esas 4 palabras, el destino de ambos quedó entrelazado, no por posesión, sino por una decisión que nadie más tuvo el valor de tomar. Cuando Elías pronunció aquellas palabras, ella es mía, el silencio en la calle principal se volvió aún más denso, como si hasta el viento hubiese decidido detenerse para escuchar mejor. Nadie en Dry Creek esperaba que ese hombre, siempre tan reservado, se involucrara en un asunto así, mucho menos en uno que todos deseaban evitar. El alguacil lo miró con los ojos entrecerrados, intentando descifrar si Elías había hablado por impulso o por convicción. Hart, empezó a decir, dudando. ¿Estás seguro de lo que dices? Elías sostuvo la mirada del alguacil. Dije que me haré cargo. Eso debería bastar. Los murmullos estallaron como una chispa en un matorral seco. Está loco. ¿Para qué quiere a una apache paralítica? Ese hombre tiene demasiada compasión para su propio bien. Oh, quizá. Otras intenciones en Elías ignoró los comentarios venenosos. No era un hombre que justificara su conducta ante nadie. Nunca lo había hecho, y no iba a empezar ahora. Dio un paso hacia el carro donde estaba la joven apache, que seguía observándolo con esa mezcla de precaución, desafío y dignidad herida en Eileen. Aunque él aún no sabía su nombre, no apartó los ojos. La intensidad de su mirada lo obligó a respirar hondo. No había súplica, tampoco gratitud. Solo una pregunta silenciosa. ¿Qué clase de hombre eres? Elías se inclinó un poco, sin tocarla, sin acercarse demasiado. «Puedo sacarte de aquí», dijo en voz baja, sin tratar de sonar amable. «Pero necesitas saber una cosa. No eres mi propiedad». «No lo dije. Por eso. Lo dije para que te dejaran en paz». Ella frunció el ceño, como si analizara cada palabra con cautela. Norris, sus manos tensas sobre los bordes del carro, temblaron apenas. Pero no fue miedo, fue control absoluto. Una fuerza que se gastaba lentamente, pero se negaba a romperse en el alguacil. Carraspeó para volver a tomar el control de la situación. «Muy bien, Hart. Si te la llevas, es tu responsabilidad. Su cuidado, su alimentación, su seguridad. Y cualquier problema que ella cause, vendrá directo a ti». Elías soltó una risa corta, sin humor. «Si causa problemas, los resolveré, igual que hago con todo lo demás». El alguacil levantó las manos. «Entonces queda en tus manos. Deja que uno de los muchachos la cargue al caballo». «No», interrumpió Elías. «Yo lo haré». Hubo nuevas exclamaciones. Un hombre protestó desde el fondo. «Ni siquiera puedes confiar en que no te ataque». «No puede moverse», refutó otro. «Eso la hace más impredecible». Elías solo negó con la cabeza. Acercarse a ella no era peligroso. Lo que era peligroso, verdaderamente, era tratarla como si fuera menos que un ser humano. Anne se arrodilló junto al carro, siempre anunciando sus movimientos con calma. «Voy a levantarte», le advirtió, hablando despacio para que entendiera, aunque su inglés fuera limitado. Noteher Dano por un instante creyó ver un parpadeo de duda en sus ojos, o quizá era orgullo. Con ella, ambas cosas parecían estar hechas del mismo material. Con sumo cuidado, Elías pasó un brazo por su espalda y otro bajo sus piernas inmóviles. Ella tensó los brazos, sujetándose a su camisa para mantener el equilibrio. No era un abrazo, pero sí una alianza mínima, una tregua silenciosa. Cuando la levantó,
se sorprendió de lo ligera que era. Demasiado ligera, como si el hambre hubiese reducido su cuerpo, pero no su espíritu. La multitud observó con una mezcla de escándalo y curiosidad. Para ellos, un hombre blanco tomando en brazos a una mujer apache y encima herida, vulnerable, derrotada físicamente pero firme en actitud, era algo inconcebible. Pero Elías no los miró ni una sola vez. Annelien tampoco apartó la vista de su rostro, queriendo leer en él cualquier sombra de intención oculta. No encontró amenaza, no encontró piedad. Encontró algo extraño, una serenidad que no había visto desde antes de su accidente al llegar a su caballo. Elías la acomodó con delicadeza frente a la montura, asegurándose de que no resbalara. Usó correas suaves para sostenerla, no para atarla. Cuando terminó, ella habló por primera vez desde que él había visto a su voz era ronca, quebrada, pero firme. ¿Por qué? Tú. Elías tardó un momento en responder, como si buscara las palabras exactas. Porque nadie más lo haría. ¿Y por qué? Hizo una pausa. No mereces quedarte en un lugar donde te miran como si fueras menos de lo que eres. Los ojos de ella parpadearon. Sorprendidos por la honestidad sin adornos, Elías tomó las riendas detrás de ellos. El pueblo seguía murmurando. Delante, el camino hacia el rancho se abría como una pregunta sin respuesta. Pero una cosa era segura, con ese gesto, sus vidas acababan de cambiar. Para siempre el sol estaba más bajo, cuando Elías tomó las riendas y comenzó a guiar al caballo lejos de Dry Creek. Los murmullos del pueblo se fueron apagando detrás de ellos, reemplazados poco a poco por el silencio profundo del desierto. Ese silencio no era vacío. Estaba lleno de recelo, de respiraciones contenidas, de preguntas sin respuesta. Annelien iba sostenida por las correas que Elías había improvisado, su espalda apoyada ligeramente contra su pecho. No había rozamientos innecesarios, ni presión, ni contacto que ella no pudiera controlar. Aún así, la cercanía era extraña para ambos. Para Elías, era la primera vez en años que tenía a otra persona tan cerca. Para Annelien, era la primera vez desde su lesión que se sentía en manos de alguien que no pretendía lastimarla ni dominarla. El ritmo del caballo era estable, casi terapéutico. No era un viaje rápido. Elías no quería agitarla ni hacerle daño. La brisa de la tarde soplaba cálida, levantando mechones de su cabello oscuro, y él tuvo que apartar uno de su rostro para que no le cubriera los ojos. Ella se tensó apenas al sentir su mano, pero no dijo nada. Si te lastimó, me lo dices, comentó Elías, no para romper el silencio, sino para ofrecerle control a Annelien. No respondió. Su inglés era limitado, pero había entendido la intención. Miró hacia el horizonte, donde el desierto infinito parecía extenderse como un mar de oro y cobre. En ese paisaje vasto, silencioso y peligroso, no existían pueblos ni ejércitos, solo uno mismo. Ella siempre había sido buena en ese tipo de terreno. Ahora dependía de otro para cruzarlo. A la humillación la golpeó como un latigazo. Se aferró al cuero del caballo con más fuerza en Elías. Sintió el movimiento. No tienes por qué demostrar nada, dijo él, con una calma que solo un hombre que ha visto demasiadas pérdidas puede tener. Nada más. Ella giró apenas la cabeza y lo miró con dureza, como si quisiera corregirlo sin palabras. No estoy rota, decía esa mirada. No me han derrotado. Elías asintió como si pudiera oír sus pensamientos. Lo sé. En el camino hacia el rancho era largo. Una franja serpenteante de tierra endurecida entre colinas bajas y matorrales grisáceos. Mientras avanzaban, las sombras se alargaban, y los coyotes dejaban escapar sus primeras llamadas de la tarde. Annelien prestaba atención a cada sonido. Su cuerpo podía estar limitado, pero sus sentidos estaban tan alerta como siempre. ¿Cuánto lejos?, preguntó finalmente.
pronunciando cada palabra con esfuerzo. Elías tardó en responder porque no esperaba que hablara. 3, tal vez 4. Si el caballo se cansa, ella asintió levemente. 3 horas más dependiendo de un desconocido. 3 horas más sintiendo el peso de su realidad en piernas inmóviles. Cuerpo vulnerable. Espíritu intacto. Paro. No libra. Después de un largo silencio, preguntó algo más. ¿Por qué ayudar? Elías mantuvo los ojos en el camino. Porque todos merecen, al menos, una oportunidad de estar a salvo. Hizo una pausa y añadió, más bajo. Y porque he visto demasiada gente sufrir por decisiones que no tomaron. En ella no entendió todas las palabras, pero captó la tristeza. Larry había visto esa sombra antes, en guerreros que regresaban de batallas perdidas. Aun cuando el sol empezó a caer, el aire se volvió más fresco. Elías bajó del caballo y caminó a su lado para que el animal no cargara tanto peso. También para darle a Neilin un poco más de espacio. Ella lo observó desde arriba, desconfiada, sorprendida y en cierta forma, estudiándolo como quien evalúa un territorio hostil. El hombre no hablaba mucho, no la tocaba más de lo necesario y no la miraba con lástima. Era muy extraño, finalmente. Divisaron una línea de cercas de madera, un par de árboles viejos y una casa de un piso con chimenea en el rancho Hart. Pequeño, simple, solitario, pero silencioso, tranquilo, sin gritos. Sin soldados Nalin, no sabía si podía llamarse refugio. Aún Ossi. Su respiración se suavizó. Elías levantó la vista hacia la casa, como si se preparara para un cambio. Irreversible. Llegamos, dijo con voz baja. Este será tu hogar. Por ahora, ella no respondió, pero en sus ojos, por primera vez, desde la redada, brilló algo que se parecía a una chispa de alivio no. Tal vez esperanza, aunque ella jamás lo admitiría. La noche cayó sobre el rancho Hart, como una manta silenciosa. El cielo se llenó de estrellas claras, más nítidas y cercanas que en cualquier pueblo. Neilin miraba ese firmamento mientras Elías la bajaba con cuidado del caballo, sosteniéndola con la misma firmeza tranquila que había mostrado durante el viaje. No era torpe ni brusco, pero tampoco trataba de mostrar una dulzura innecesaria. Solo hacía lo que debía hacerse. En la casa era pequeña, construida de madera vieja, pero sólida. Una lámpara de aceite colgaba cerca de la entrada, lanzando una luz tibia que iluminaba el polvo en el aire. Elías abrió la puerta y empujó suavemente con el pie una silla cercana para tener espacio. «Voy a llevarte dentro», le avisó sin moverla aún. «Dime si te duele algo». Ella negó con un movimiento corto de cabeza. No quería mostrar debilidad. No quería permitir que él pensara que era frágil. O peor, que necesitaba algo más que lo indispensable. Cuando por fin la levantó, lo hizo con el mismo cuidado que se usa con un objeto preciado, pero no por miedo a romperlo, sino por respeto. En el interior de la casa era simple, cosy, espartano. Una mesa, 2 sillas, una chimenea apagada, una cama sencilla. En una esquina había olor a madera, a cuero, a soledad. Una soledad tan profunda que casi podía escucharse en Elías. La sentó con suavidad en una silla robusta junto a la mesa. Ella se aferró a los bordes para estabilizarse, orgullosa de mantener el control incluso cuando no podía mover las piernas. «¿Puedo prepararte comida?», dijo él mientras dejaba su sombrero sobre un gancho. «No sé qué prefieras, pero tengo carne seca, frijoles, pan». Ella lo interrumpió con un gesto firme. «No, necesito comer yo también», respondió él con un encogimiento de hombros. «Así que igual voy a cocinar. Si quieres, comes. Si no, no». La sencillez de la frase la desconcertó. No estaba acostumbrada a opciones, mucho menos a decisiones respetadas. En las últimas semanas, otros habían decidido todo por ella en dónde dormir,
cuándo moverse, qué hacer. Aquí. Ese hombre aparentemente simple le daba espacio. Y ese espacio era casi más inquietante que los gritos de los soldados. Elías encendió la chimenea y empezó a preparar la comida. No hablaba mucho. Se movía con eficiencia, como alguien que llevaba años acostumbrado a vivir solo. Cada tanto la miraba de reojo, asegurándose de que estuviera bien, pero nunca para examinarla o para juzgarla. Mientras él cocinaba, Neilin recorría la habitación con la mirada. En una repisa vio un par de libros gastados. En otra, herramientas. Sabra la Meisa, una pequeña figura tallada en madera que parecía un caballo incompleto. Todo hablaba de un hombre que hacía más que hablar. Trabajaba, reparaba, sobrevivía y sobre todo, estaba acostumbrado a no esperar nada de nadie. Después de unos minutos, Elías habló sin dejar de revolver la olla. Te dejaré la cama. Yo puedo dormir junto a la chimenea. Ella frunció el ceño. No. Elías levantó la mirada. No. Come on. Él entendió de inmediato. No quería deberle nada. No quería sentir que le quitaba algo. Suspiró sin molestia. Entonces buscaremos otra solución. Puedes dormir donde prefieras. Solo dímelo, Nalin, no respondió. No sabía qué prefería. No sabía cómo sentirse segura en un lugar que no conocía, con un hombre que no entendía, pero tampoco sentía peligro. Esa contradicción la confundía más que cualquier palabra en inglés. Cuando Elías sirvió los platos, dejó uno frente a ella. No la miró con expectativa. Solo se sentó y empezó a comer al olor de la comida. Le recordó los días antes de su accidente, cuando aún corría con su clan, cuando cazaba, cuando vivía. Su estómago gruñó. 5 minutos después, tomó la cuchara. Elías no sonrió, pero sus hombros se relajaron apenas comieron en silencio. Pero era un silencio distinto, no tenso, no hostil. Solo nuevo después, Elías sacó una manta y la dejó sobre el respaldo de la silla. Si tienes frío, dijo, úsala. No añadió nada más. Dos mundos muy diferentes habían empezado a convivir bajo un mismo techo. Aún no se entendían, aún no confiaban. Pero por primera vez desde su caída, Neilin sintió algo extraño y peligroso. Un pequeño, diminuto, casi imperceptible, atisbo de seguridad. El cielo del desierto cambió sin aviso. Lo que había comenzado como un amanecer tranquilo, con un viento tibio y perezoso que arrastraba el olor del polvo, se convirtió en cuestión de minutos en un muro rugiente de nubes negras. Al norte, un resplandor blanquecino anunciaba relámpagos que tendrían la fuerza de partir árboles en dos. Joaquín, que había salido temprano a revisar el cerco, regresaba al galope cuando vio la pared de lluvia, aproximándose como un ejército furioso. Sabía que, si la tormenta atrapaba a alguien lejos del refugio, podía arrastrarlo con una riada o dejarlo tirado bajo un rayo. Y su primer pensamiento, inesperado, casi involuntario, fue ella. Neilin. La encontró en el pequeño patio detrás del establo, intentando mover un balde de agua mientras se aferraba a la rueda de la silla improvisada que él había construido días atrás. Había logrado adaptarse un poco, pero el terreno desigual hacía que cada movimiento fuese una lucha. El viento ya le agitaba el cabello oscuro, y la arena golpeaba su rostro como agujas. «Neilin», gritó Joaquín, bajando del caballo, antes de que éste frenara. Ella levantó la vista, sorprendida por la urgencia en su voz. «La tormenta viene rápido», continuó él, acercándose. «Tenemos que entrar ya». Neilin miró el balde, luego el cielo. Intentó avanzar por sí sola, clavando los dedos en las ruedas, pero la silla se trabó contra una piedra. Un reflejo de frustración cruzó su rostro. No quería ser cargada.
No quería ser vista como débil, y menos por el hombre que más la confundía, aquel que la había protegido sin exigir nada a cambio. En el viento volvió a soplar, ahora más violento. Joaquín se arrodilló frente a ella, manteniendo la voz baja, sin brusquedad. «Déjame ayudarte». «Puedo», intentó decir ella. «Lo sé, pero no ahora». Sus palabras no llevaban compasión forzada, eran firmes, prácticas, completamente sinceras. Y aquello, esa aceptación sin orgullo ni vergüenza, la desarmó con sumo cuidado. Joaquín pasó un brazo por debajo de sus piernas inmóviles y el otro detrás de su espalda, levantándola como si fuera algo sagrado. Neilin no protestó, pero tensó los hombros, esperando sentir lástima o incomodidad. «No, Lahub». El ganadero caminó con paso seguro hacia la casa, mientras la tormenta rugía detrás de ellos. Cuando entraron, gotas gruesas ya golpeaban el techo como piedras. Joaquín la sentó en la silla junto al fuego, pero no se apartó enseguida. Era como si dudara, como si quisiera decir algo y no encontrara las palabras. «No estás acostumbrado a cargar a una mujer así», dijo Neilin con un leve tono irónico para romper la tensión. «No estás acostumbrada a que te carguen», respondió él. «No. Entonces, estamos aprendiendo los dos». Ella lo miró largo rato. En su mundo, los hombres no cargaban a las mujeres paralizadas. «No sé», no decían «estamos aprendiendo los dos». Joaquín era distinto, y esa diferencia empezaba a hacerle temblar la certeza con la que había vivido. Desde su accidente, la certeza de que ya no tenía valor para nadie en la tormenta golpeó con más fuerza, oscureciendo las ventanas. Joaquín encendió otra lámpara y se quitó el sombrero empapado. Después, sin pedir permiso, colocó una manta sobre las piernas inertes de ella. «No quiero que te enfermes», murmuró Nalin bajo la mirada. Sus manos temblaron un poco mientras tocaban la manta. No sabía si era por la fría humedad que traía el aire, o por la tibieza nueva que comenzaba a formarse en su pecho. «Gracias», dijo, con un hilo de voz. «Para eso estoy», respondió él. No era una promesa romántica, no era una declaración, era algo más profundo. Una decisión. Afuera, el cielo rugió. Adentro, por primera vez, Neilin sintió que su corazón dejaba de estar a la intemperie, porque en esa tormenta, el verdadero descubrimiento no fue que Joaquín podía cargarla, sino que ella misma empezaba a permitirlo. La tormenta de la noche anterior había dejado un silencio extraño a su paso. No era un silencio pacífico, sino tenso, como si la tierra misma contuviera el aliento. Joaquín salió temprano a revisar los daños, y Neilin permaneció dentro de la casa, envuelta aún en la manta que él le había puesto. Pero algo en ella había cambiado. No sabía si fue la forma en que él la cargó, el tono de su voz o la seguridad de sus manos. Sabía, sin embargo, que ese gesto había movido una piedra dentro de su alma, una piedra que llevaba demasiado tiempo quieta en la inquietud. Le pesaba. No quería que él pensara que ahora dependía de él para todo. No quería que la mirara como una responsabilidad. Más que nada, no quería sentir lo que estaba empezando a sentir Han, porque si alguna vez volvía a perder, no sabía si resistirían. Cuando Joaquín regresó, el sol ya calentaba los charcos que la tormenta había dejado en el patio. Entró sacudiéndose el polvo y dejó su chaqueta en el respaldo de una silla. «El desagüe detrás del establo está tapado», dijo, como si solo viniera a informar. «Voy a necesitar ayuda para limpiarlo». Neilin levantó la mirada, sorprendida. «¿Ayuda? Maya?» Él sonrió apenas. «No voy a pedirte que cavarás un hoyo, pero sí te necesito allí. Hay cosas que no puedo ver desde arriba del drenaje». Era la primera vez que alguien le decía «te necesito» desde que había perdido la movilidad de sus piernas. Un calor inesperado le subió al rostro. «Why, ¿cómo? Te llevo en la carreta», respondió. «Simple. Y si quieres,
Puedo ajustar la silla para que no se hunda en la tierra mojada sin esperar una respuesta. Joaquín empezó a preparar la carreta. Neilín lo observó desde la ventana no con lástima, ni con pena, sino con una sensación que le era dolorosamente familiar. Esperanza. Y eso la asustó más que cualquier tormenta cuando llegaron al drenaje obstruido. Neilín pudo ver el problema en ramas. Barro y restos de la noche anterior habían formado un tapón que desviaba el agua hacia el corral. Joaquín se arremangó y comenzó a limpiar. Pero el barro era tan espeso que no podía maniobrar desde la parte superior. «Indícame dónde está lo más compacto», pidió él a Neilín. Desde su silla comenzó a señalarle con precisión que retirar primero. Era buena observando detalles, siempre lo había sido. Más de una vez, su padre le había dicho que veía el mundo como un águila. Ser útil. Otra vez, sentir que su presencia tenía peso. Le devolvió algo que creía perdido en dignidad. Pero en medio de ese pequeño triunfo, un miedo inesperado la golpeó. Se dio cuenta de que Joaquín la miraba con una mezcla de admiración y algo más suave, algo que no se atrevió a nombrar. Era un tipo de atención que no recibía desde antes de su accidente. «No tienes por qué quedarte conmigo para siempre», dijo ella de pronto, cortando la armonía del momento. Joaquín se detuvo. «¿Y quién dijo que estoy aquí por obligación? La gente como yo no es una carga fácil». «¿Y tú crees que no lo sé?», respondió él, sin dureza, pero con firmeza. «He vivido lo suficiente para entender lo que elijo en el silencio. Entre ellos se volvió más pesado que la tormenta del día anterior». Neilín bajó la mirada, sintiéndose desnuda ante su sinceridad. «Tengo miedo», admitió. Apenas audible en Joaquín se acercó, arrodillándose frente a ella. No la tocó. Solo se aseguró de estar a la altura de sus ojos. «Todos tenemos miedo, pero yo no voy a alejarme solo porque tú pienses que no mereces que alguien se quede». Su voz tenía la gravedad del desierto, después de la lluvia limpia, honesta, imposible de ignorar. Neilín sintió que las palabras la atravesaban como flechas suaves. No sabía si confiar, pero por primera vez quería intentarlo, porque tal vez, solo tal vez, no era ella quien debía temer perderlo, sino ella. El sol de la tarde caía recto y brillante sobre el rancho, secando el barro y devolviéndole al desierto su habitual color de cobre. Joaquín, después de la conversación incómoda en el drenaje, se mantuvo cerca, pero sin invadir. La habló poco o la observó menos, pero no porque no quisiera, sino porque entendía que Neilín necesitaba espacio para acomodar sus pensamientos. Aún así, había algo que no podía evitar: mirarla cuando ella no lo veía. Mirarla no como una responsabilidad, sino como alguien que estaba redescubriendo su lugar en el mundo, y ese redescubrimiento lo conmovía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mientras tanto, Neilín seguía atrapada en una maraña de emociones. Sentía un agradecimiento profundo hacia él, pero también un miedo que le apretaba la garganta cada vez que recordaba sus palabras. «He vivido lo suficiente para entender lo que elijo. ¿Y si él también se cansaba? ¿Y si un día se arrepentía de esa elección? ¿Y si ella, sin quererlo, se convertía exactamente en lo que temía ser una carga?» Ese pensamiento la perseguía como un lobo hambriento. La tarde transcurría tranquila hasta que llegó un visitante inesperado. Un caballo se acercó desde el camino polvoriento, y Neilín, desde la ventana, reconoció la silueta de un hombre alto con sombrero ancho y postura arrogante. Su estómago se encogió. «Es él», murmuró. Joaquín salió antes de que el visitante se acercara demasiado. Lo conocía de vista. Se llamaba Briggs, un comerciante de ganado que pasaba por la región varias veces al año. Pero esa vez no venía por negocios. «Bonito lugar para esconder algo que no te pertenece», dijo Briggs sin saludos. Con una sonrisa torcida,
Joaquín no respondió enseguida. Se limitó a cruzar los brazos. No sé a qué te refieres. Ayla Apache. Briggs escupió a un lado. Esa mujer estaba destinada para otro comprador, y no para un ganadero que se cree héroe salvándola de la miseria. Neilin lo escuchaba desde la ventana, y cada palabra era sal, como fuego en una herida abierta. Ella no es mercancía, respondió Joaquín, tranquilo pero con los ojos encendidos. Y si tienes algún problema, no lo resolverás aquí levantando polvo. Ann Briggs soltó una carcajada áspera. No te hagas el noble, Joaquín. Una mujer que no puede ni caminar, solo tiene dos destinos, Ann: servir o morir. Y tú no puedes cambiar eso, por más ella es mía que digas. Ann, esas palabras atravesaron a Neilin como un cuchillo. Ese hombre estaba diciendo en voz alta sus peores miedos. Ann Joaquín avanzó un paso, lento pero firme. Te aconsejo que te vayas. ¿O qué? Provocó Briggs. ¿Me vas a disparar por una inútil? En ese momento, la puerta de la casa se abrió. Ann Neilin salió, con la silla avanzando torpemente sobre el suelo. La rueda tropezó con una piedra, pero ella no se detuvo. No podía permitir que Joaquín luchara por algo que ella misma no tenía el valor de defender. No soy inútil, dijo, con un hilo de voz que, sin embargo, cortó el aire como un hacha. Ann Briggs la miró con una mezcla de desprecio y sorpresa. Tú no decides eso, mujer. Tu cuerpo ya lo decidió por ti. Ann Neilin apretó los puños. Nadie, ni siquiera Joaquín, había pronunciado alguna vez palabras tan crueles en su presencia. Su pecho ardea. Una furia antigua, digna, heredada de mujeres que nunca se dejaron pisotear. Mi cuerpo no te incumbe, y mi vida tampoco. Su voz temblaba, pero seguía firme. No soy de nadie. Ann Joaquín la miró, sorprendido y orgulloso a la vez. Ann Briggs bufó, dio media vuelta y montó su caballo. Algún día entenderás que estoy diciendo la verdad, dijo. Antes de alejarse, pero Neilin sabía que no era él quien llevaba razón. Era ella, porque en ese instante, al enfrentarlo, comprendió algo que nunca había dicho en voz alta. No temía ser una carga, temía no ser suficiente. Y ahora, con la mirada de Joaquín fija en ella, vio que tal vez, sí lo era. El rancho Hart quedó en silencio tras la partida de Briggs, pero el aire seguía cargado, como si el desierto mismo guardara memoria de la confrontación. Neilin permanecía en la puerta, apoyada en su silla, observando cómo la polvareda se disipaba mientras el sol caía detrás de las colinas. La adrenalina aún latía en su pecho, y por primera vez en meses sintió algo que no era miedo ni desesperanza. El poder en su cuerpo podía estar limitado, pero su mente estaba alerta y su espíritu intacto. Mientras Joaquín reparaba las cercas y aseguraba los establos, Neilin comenzó a trazar un plan en silencio. No permitiría que hombres como Briggs decidieran su destino, ni que nadie pensara que su parálisis la convertía en un ser débil. Sabía que la próxima vez, tal vez, la amenaza sería Macho R. Tienes que enseñarme algo, dijo de pronto, cuando Joaquín se acercó para cerrar la puerta del granero. Necesito aprender a proteger este lugar. Él la miró con sorpresa. ¿Protegerlo? Prigan. Sí, no puedo correr ni luchar como antes, pero puedo ver, puedo pensar, puedo anticipar. Déjame ayudarte. Ann Joaquín dudó un momento. Era consciente de que un error podía ponerla en peligro, pero también entendía que Neilin necesitaba recuperar el control de su vida. Asintió con firmeza. Está bien, pero vas a necesitar paciencia y disciplina. Durante los días siguientes, Neilin y Joaquín trabajaron juntos. Él la enseñó a leer el terreno, las sombras que indicaban movimiento, las marcas de animales en la tierra,
los puntos donde el viento podía delatar a un intruso. Ella absorbió cada lección con una concentración feroz, señalando donde los arbustos ocultaban piedras sueltas, o donde los senderos del ganado podían ser trampas naturales aunque no podía moverse con rapidez. Nalin pronto se convirtió en la estratega del rancho. Sus ojos recorrían el horizonte con una intensidad calculadora, observando cada movimiento, cada cambio en la luz y en la tierra. Joaquín comenzó a confiar ciegamente en sus indicaciones. «No puedo creer cuánto sabes», le dijo un día, mientras instalaban un sistema rudimentario de alertas con campanas y cuerdas. «Si alguien intenta acercarse sin ser visto, sabremos antes de que esté cerca». Ella sonrió débilmente, pero su orgullo era evidente. «Mi gente me enseñó a observar, a anticipar solo que...» Nadie creía que todavía pudiera servir de algo. Joaquín se inclinó hacia ella. «Con seriedad, servir de algo no depende de lo que otros piensen. Depende de lo que tú haces, Annie. Tú ya has demostrado más coraje en una semana que la mayoría en toda la vida en una tarde». Mientras revisaban los cercos del pasto alto, Neilin detectó algo que él no había visto: huellas recientes en la tierra, frescas, que conducían hacia el corral. Su corazón se aceleró, pero no hubo pánico. Señaló con precisión: los intrusos podrían llegar en minutos. Joaquín preparó su rifle, y Neilin ajustó las cuerdas de alerta que habían instalado cuando los hombres finalmente aparecieron. No fue sorpresa. Los intrusos dudaron al ver la preparación. En las campanas sonaron las cuerdas tensadas, y desde la silla, Neilin daba órdenes claras a Joaquín, guiando sus movimientos con precisión. Lo que hubiera sido un ataque inesperado se convirtió en un fracaso para ellos. No solo no pudieron entrar, sino que la defensa organizada del rancho los hizo retroceder y retirarse con vergüenza. Cuando todo terminó, Joaquín respiró hondo y miró a Nalin con respeto. «Nunca he visto a alguien tan limitada físicamente, pero tan poderosa», dijo, con un dejo de admiración. «Hoy me enseñaste más sobre valentía que cualquiera que haya conocido». Nalin bajó la cabeza, tímida, pero satisfecha. «Solo, demostrar que aún puedo decidir mi destino». Él asintió. «Lo has hecho, y nadie podrá arrebatártelo mientras estés aquí». Por primera vez desde su accidente, Neilin sintió que el rancho no solo era un refugio, sino un lugar donde su mente y espíritu eran tan importantes como su cuerpo, y en ese pensamiento descubrió algo más profundo. Aunque su cuerpo estuviera limitado, su fuerza interior podía rivalizar con la de cualquier hombre. Los días siguientes al enfrentamiento con los intrusos trajeron una calma inusual al rancho Hart. El viento del desierto soplaba suave, arrastrando aromas de tierra mojada y pasto seco. Neilin comenzó a sentirse más cómoda con su nueva rutina, y con cada lección y práctica que Joaquín le ofrecía, su confianza aumentaba. Por primera vez desde que quedó paralítica, entendió que podía construir su vida en lugar de solo sobrevivirla. Una mañana, mientras revisaban los corrales, Neilin notó algo diferente en la mirada de Joaquín. No era solo respeto o admiración por sus habilidades. Había algo más profundo, más silencioso, un interés genuino que no esperaba, y que, por extraño que fuera, la hacía sentirse menos sola. «Neilin», dijo él de pronto, mientras ajustaba una cerca suelta, «creo que estás lista para manejar la carreta por tu cuenta». Ella levantó una ceja, sorprendida. «¿Yo sola?» «Sí», sonrió. «Te mostraré cómo guiarla lentamente y después practicarás sin que yo te sostenga». El entrenamiento comenzó con pasos pequeños. Nalin, con un control creciente de su silla adaptada, aprendió a maniobrar entre piedras, arbustos y los animales del rancho. Cada éxito, cada vuelta que completaba sin ayuda, le daba una sensación de poder que no sentía desde antes del accidente. Joaquín la observaba con atención,
pero sin intervenir, permitiéndole descubrir sus límites y capacidades. «Estás mejorando más rápido de lo que esperaba», comentó él al final de la práctica. «Estoy impresionado». Annalyn bajó la mirada, tímida pero orgullosa. «Solo hago lo que puedo». No necesitaba elogios, pero los aceptaba Anne. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, se sentaron juntos junto a la chimenea. El rancho estaba silencioso, salvo por el crepitar del fuego y el ocasional viento que golpeaba la ventana. Joaquín le ofreció un trozo de pan recién horneado, y ella lo tomó, sin darse cuenta de que sus manos rozaban las de él. Al recibirlo, en el contacto fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran algo inesperado, una cercanía que no dependía de la lástima ni del deber. Era genuina, construida sobre respeto y confianza mutua. «Joaquín», dijo Annalyn con voz vacilante, «nunca pensé que alguien quisiera ayudarme sin esperar algo a cambio». Él la miró, serio pero con suavidad. «No siempre se trata de esperar algo. Algunas cosas se hacen simplemente porque son correctas». Annalyn asintió lentamente. No podía negar que se sentía diferente cerca de él, segura, vista, respetada y también vulnerable, aunque no de la manera que temía. No era su cuerpo lo que la hacía sentir expuesta, sino el hecho de que su corazón empezaba a confiar. Creo que puedo hacer más ahora», admitió. «Más de lo que pensé que era posible». «Lo sé», respondió él. «Y eso no solo es por mí, es por ti». «Siempre lo fue». Hubo un silencio, cómodo pero cargado de significado. La distancia entre ellos, física y emocional, se había reducido sin que ninguno se diera cuenta. Cada gesto, cada mirada, cada palabra contenía una promesa silenciosa de apoyo, de paciencia y de respeto. Esa noche, mientras el fuego se consumía, Annalyn comprendió algo crucial. Su cuerpo podía estar limitado, pero no su espíritu ni su capacidad de amar y confiar. Y aunque aún tenía miedo de abrirse por completo, la seguridad que Joaquín le ofrecía la hacía sentir que, por primera vez en años, podría construir algo duradero. En el rancho Hart ya no era solo un refugio físico, era un lugar donde la confianza y la cercanía comenzaban a florecer, donde la fuerza interior de Annalyn y la paciencia de Joaquín creaban un vínculo que ni el desierto ni los hombres como Briggs podrían romper. Y, mientras las sombras de la noche se alargaban, Annalyn cerró los ojos por un instante, sintiendo que algo profundo comenzaba a cambiar en su vida, algo que no se medía en fuerza ni velocidad, sino en valor, resistencia y el simple acto de dejarse cuidar. El amanecer llegó con un frío inesperado. La bruma se arremolinaba entre los corrales, y el rancho Hart parecía aún más aislado, rodeado por un desierto que se extendía hasta donde la vista podía alcanzar. Annalyn estaba en la puerta, envuelta en una manta gruesa, observando el horizonte. Sentía una mezcla de paz y tensión. La tranquilidad del rancho era nueva, pero sabía que el pasado nunca tardaba en alcanzarla. Joaquín salió del granero, cargando herramientas, y le ofreció un gesto con la mano para que entrara. Annalyn negó suavemente con la cabeza. Sabía que debía enfrentar lo que venía sola. Durante las últimas semanas, había aprendido que huir no resolvía nada. Su fuerza, aunque contenida en un cuerpo paralítico, estaba en su mente y en sus decisiones. Un ruido distante rompió el silencio. A un caballo galopando por el sendero de tierra. Annalyn tensó los hombros, su corazón acelerándose. No era cualquier jinete. Había algo en la manera en que se acercaba que le resultaba familiar y peligroso. Su instinto no la engañaba. El caballo llegó al portón del rancho, y de él descendió un hombre alto, de rostro curtido por el sol y ojos fríos que parecían analizar cada detalle. Era un representante de su antiguo clan Apache, enviado para llevarla de regreso. Su presencia borró el poco descanso emocional
que había logrado Anne las órdenes, las expectativas y las amenazas del pasado. La golpearon de inmediato, Neilin, dijo el hombre con voz firme. Has desobedecido a tu gente. Es hora de regresar. Ella permaneció en silencio. Sus manos temblaban ligeramente sobre la silla, pero no por miedo, sino por determinación. Esta vez no se trataría de ser llevada, se trataría de decidir en Joaquín. Apareció detrás de ella, observando con atención la escena. No intervino de inmediato, pero su presencia era suficiente para que los recién llegados entendieran que aquí había alguien que no dejaría que la joven fuera tratada como un objeto. Ella no va a ninguna parte, dijo Joaquín con firmeza. Ya no pertenece a nadie más que a sí misma. El representante del clan frunció el ceño. Incrédulo. Eres un forastero, un hombre blanco. No entiendes nuestras leyes. No necesito entenderlas para respetar a alguien, respondió Joaquín. Y ella ha decidido quedarse aquí. Neilin tragó saliva. Su voz apenas salió. No, Reed. He aprendido que puedo decidir mi vida, que puedo vivir y luchar a mi manera. Hubo un silencio largo, tenso. El representante miró a Joaquín, luego a Neilin, evaluando la situación. Por primera vez, vio que no se trataba solo de palabras a la fuerza. De ella estaba en su mente y en la alianza que había formado con Joaquín. Finalmente, después de un largo instante, el hombre asintió con una mezcla de respeto y resignación. Entonces será tu elección, dijo. Pero recuerda, el mundo no siempre será tan indulgente como este hombre. Con eso, dio media vuelta y montó su caballo, desapareciendo por el sendero polvoriento. La tensión que había llenado el rancho se disipó lentamente, y Neilin sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Joaquín se acercó y se arrodilló junto a ella, asegurándose de que estuviera bien. Lo hiciste muy bien, dijo suavemente. No te dejaste arrastrar. No cediste tu poder a nadie. Ella bajó la mirada, con un hilo de sonrisa. Gracias por no rendirte conmigo. Él negó con la cabeza. No hay de qué. No porque me necesites, sino porque nadie merece vivir con miedo. En ese momento, Neilin comprendió algo fundamental. En su cuerpo podía estar limitado, pero su fuerza interior había crecido tanto como su confianza en quienes realmente la respetaban. Su vida no sería dictada por otros, ni por costumbres, ni por miedo. Había encontrado un refugio, sí, pero más importante aún, había encontrado la capacidad de decidir y defender su destino. El sol se elevaba lentamente sobre el rancho, bañando la tierra y la casa en un dorado cálido. Por primera vez, Neilin respiró tranquila, no porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque sabía que no volvería a gobernarla, y mientras el viento jugaba con su cabello, miró a Joaquín con gratitud silenciosa. Entre ellos había algo que no necesitaba palabras: respeto, confianza y la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier tormenta que viniera. El rancho Hart despertaba lentamente bajo la luz dorada del amanecer. El aire era fresco, limpio, y el silencio del desierto daba una sensación de paz que parecía eterna. Neilin estaba sentada en la silla frente a la casa, observando cómo el sol iluminaba cada detalle, a la madera gastada de la casa, los pastizales meciéndose suavemente, los corrales en calma. Todo parecía normal, pero, nada era lo mismo. Había aprendido a vivir con miedo y dolor, pero también había descubierto que podía decidir, resistir y crear su propia vida. Joaquín apareció detrás de ella, llevando un cubo con agua y pan recién horneado. Se detuvo un instante para observarla, su expresión suave pero firme, un reflejo de todo lo que había compartido con ella en las últimas semanas. Buenos días, dijo con una sonrisa ligera. ¿Tomaste bien? Sí, respondió Neilin, sin apartar la mirada del horizonte. Hoy me hice lista
Él se arrodilló para dejarle la comida al alcance y se quedó allí, observando cómo ella tomaba el pan con delicadeza. Había algo más en su mirada que gratitud. Había orgullo, autonomía y la certeza de que podía actuar sin depender de nadie más. «He pensado en algo», dijo ella, finalmente levantando la vista. «Este lugar, este rancho, podría ser mío algún día, no solo porque me cuidan, sino porque puedo contribuir, protegerlo y hacerlo prosperar». An Joaquín asintió lentamente, con una mezcla de orgullo y respeto. «Eso sería lo correcto. Este lugar necesita a alguien como tú, Ann, inteligente, fuerte y observadora, y sobre todo, alguien que sepa que el valor no siempre está en la fuerza física». Ella sonrió, por primera vez, plenamente relajada. La confianza que había tardado tanto en reconstruir, ahora se asentaba en su interior. Sus días de miedo y dependencia habían quedado atrás. Durante la jornada, trabajaron juntos en el rancho, arreglaron cercas, revisaron los animales y planearon mejoras en los corrales. Nalin guiaba, señalaba y sugería, mientras Joaquín ejecutaba y le enseñaba técnicas para optimizar el trabajo sin ponerla en riesgo. Entre ellos, la relación se fortalecía sin palabras. Había respeto, confianza y un entendimiento silencioso de que ambos compartían un objetivo: crear un hogar seguro y duradero. Al caer la tarde, se sentaron frente a la chimenea. La luz cálida bañaba la habitación, y afuera, el cielo del desierto comenzaba a llenarse de estrellas. Neilin apoyó sus manos en la manta que cubría sus piernas, y miró a Joaquín con sinceridad. «Gracias», dijo suavemente, «por no rendirte conmigo, por creer que podía hacer más que simplemente sobrevivir». En él inclinó la cabeza, con una ligera sonrisa. «No fue solo por ti. Fue porque nadie debería sentir que su vida está determinada por lo que otros creen que puede o no puede hacer». Por un instante, el tiempo pareció detenerse. La tormenta de su pasado, las limitaciones físicas, las amenazas externas, todo parecía distante. Solo quedaban ellos, el rancho y la certeza de que habían construido algo más que un refugio. Habían creado un lugar donde la fuerza interior valía más que cualquier habilidad física. Nalin se recostó ligeramente, respirando profundamente, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que una sensación de esperanza llenara su pecho. Su futuro no estaba definido por el miedo, por la debilidad, ni por las expectativas de los demás. Su vida ahora era su elección. An Joaquín, observándola, comprendió que su decisión de protegerla y creer en ella había sido la correcta. Había empezado como un acto de humanidad y coraje, pero había terminado transformándose en algo más profundo, un vínculo basado en respeto, confianza y un entendimiento mutuo que ninguno de los dos esperaba encontrar tan rápido. Mientras la noche cubría lentamente el rancho y el desierto se llenaba de la luz de la luna, Nalin sabía que el camino adelante no sería fácil, pero también sabía algo más importante: no tendría que recorrerlo sola y bajo aquel cielo estrellado. Con el rancho seguro y su espíritu fortalecido, la apache paralítica que nadie quería finalmente descubrió su verdadero lugar en el mundo, no como alguien que necesitaba ser salvada, sino como alguien que elegía vivir, resistir y amar en sus propios términos. El silencio del desierto, ahora compañero y no enemigo, parecía celebrarlo. Y Joaquín, a su lado, también entendió que el valor más grande no siempre estaba en la fuerza física, sino en la decisión de creer, proteger y nunca rendirse ante la adversidad.